viene analizando el costo y la oportunidad de la venta de estos activos, que de hecho no se trata de ninguna estatización, de ninguna nacionalización, sino una empresa que ha decidido poner sus activos a la venta, y que cualquier otra empresa, ya sea privada o una empresa como en el caso de Petroperú, pueda evaluar para ver si esto es viable o no, si se puede adquirir o no, y de esta manera, digamos, fortalecer a la empresa estatal y hacerla como otras empresas que existen a nivel internacional. Hay que ver ejemplos, por ejemplo, de otros países, Brasil, Colombia, Chile, donde hay empresas estatales que han crecido enormemente y que se encuentran dentro de las principales empresas del mundo en materia de hidrocarburos. Ahora, pero ¿cuánto tiempo, congresista Gamarra, se tendría que esperar para ver este crecimiento de Petroperú, si es que compra los activos de Repsol, ya que, como se sabe, Petroperú ha tenido carencias? Bueno, definitivamente, si nosotros nos ceñimos al hecho de que Petroperú, digamos, en el pasado pudo haber sido una empresa que no tuvo la rentabilidad ni las ganancias, pero sin embargo este concepto ha evolucionado, ha ido cambiando, y en la actualidad Petroperú es una empresa que sí tiene utilidad, y eso creo que tenemos que precisar, que sí tiene márgenes de ganancia, y en el mundo hay empresas estatales que también han crecido enormemente y que sus activos se han difundido no solamente en el estado, sino en otros estados donde han hecho exploraciones, han hecho incluso explotaciones de hidrocarburos. En el caso de Petroperú, definitivamente nosotros tenemos que dar grandes saltos. Primero, la reforma de la empresa de la refinería de Talara, y de ser el caso, si se logra comprar la plantilla, tendríamos que también ver cómo vamos a reformar esta refinería, porque en esos momentos estamos hablando de una refinería que tiene que ser modernizada, y hacer de que Petroperú se vuelva una empresa competitiva, ¿no es cierto?, con otras empresas del mundo, y que pueda alcanzar el grado de competencia, ¿no es cierto?, en el expendio de combustible, no solamente interno, y por qué no decirlo de repente, en el tema de la refinería. Es por eso que se tiene que evaluar técnicamente, desideologizando, despolitizando el tema, con la idea de que construyamos una empresa que realmente pueda ser competitiva en el futuro, ¿no es cierto?, con otras empresas estatales que se encuentran compitiendo ya en la actividad de los hidrocarburos. Esperemos que esto se pueda tratar, de hecho, que digamos en estos momentos todavía se está evaluando, se está en una etapa previa, de hecho que hay mucho cuestionamiento, de hecho que mucha gente está yéndose por el lado de la especulación, de la elucubración, Sí. Ideologizando el tema, cuando en realidad creo que corresponde analizar por el lado técnico y no por el lado ideológico o político. Exacto, muchos, bueno, sin duda se cuestionan sobre este debate, ¿no? Sobre esta posible compra, y definitivamente también relacionan ya este tema con un tema de Venezuela, ¿no? Más o menos, que nos vamos a parecer a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad creo que nosotros estamos a kilómetros de diferencia en cuanto al modelo económico que existe en el Perú y en Venezuela. En el Perú existe amplias libertades, respeto a los contratos, respeto a la estabilidad jurídica, crecimiento económico, apertura de puertas a las inversiones, y por ese lado mantenemos una disciplina fiscal. Nuestras exportaciones siguen creciendo y el crecimiento económico se mantiene. En cambio, en Venezuela definitivamente el modelo económico es totalmente distinto. De hecho, que hay inflación, que hay una serie de situaciones económicas, problemas económicos que serán resueltos internamente, pero nuestro modelo económico en este momento es muy diferente. El hecho de fortalecer a la empresa estatal Petroperú no significa que nosotros vayamos a irnos por un modelo económico totalmente distinto. Nuestro modelo económico tiene que mantenerse abriendo las fronteras hacia
hacia la inversión, abriendo hacia el crecimiento económico dentro de la responsabilidad social que existe. Creo que los recursos que vayamos sosteniendo también tienen que ser para beneficio de los más pobres, y creo que esa es la ruta que en estos momentos está siguiendo el Perú, crecimiento económico con inclusión social, y creo que esa es la gran diferencia que en estos momentos existe, porque eso no debe generar ninguna alerta, ¿no es cierto?, a algunos sectores. Entiendo que hay sectores politizados interesados en generarle un problema de gobernabilidad, generar, digamos, una disminución, digamos, en la popularidad que tiene en este momento el actual presidente de la República. Eso pasa por un trasfondo político, pero en la realidad y en la práctica creo que lo que interesa es que en el Perú se está produciendo crecimiento económico, y este crecimiento económico nos dice alrededor del 6.3 o 6.5% mensual, un promedio de 6.5% anual, que es bastante significativo. Esperemos en los próximos años seguir creciendo, digamos, a un ritmo mucho más acelerado en el tema de la construcción, en el tema de las exportaciones, en el tema de la inversión minera y en otros temas, de modo que podamos tener más recursos para atender los programas sociales. Por eso, desde acá yo quiero rechazar esos ataques totalmente injustificados e infundados de algunos sectores, ¿no es cierto?, totalmente interesados en el tema electoral, que tratan de disminuir la imagen, ¿no es cierto?, del actual presidente por el trabajo que viene realizando, con mucha responsabilidad en el plano económico y en el plano social. Ahora, congresista Gamarra, ¿cuánto, por ejemplo, tomaría fortalecer Petroperú? Porque sin duda nosotros hablamos que había tenido algunas carencias. Ahora, si se diera esta compra de activos de Repsol, ¿cuánto tiempo Petroperú podría fortalecerse? Y si es que el gobierno se encuentra pues en la capacidad para manejar esta empresa. Bueno, definitivamente todo proceso implica un periodo de transición, un periodo de tiempo. Si hoy tenemos Ecopetrol, una empresa colombiana bastante fuerte, hace unos 10 años atrás, aparentemente esta empresa estaba también en los peores lugares de las empresas latinoamericanas. Sin embargo, esta empresa hoy por hoy es una empresa grande, está dentro de las primeras empresas que refinan petróleo. Otra de las empresas tenemos a Petrobras, por ejemplo, que en años, en 10, 15 años, han logrado ser lo que en estos momentos son. En el caso de Petroperú, de hecho, toda etapa tiene todo un proceso y de muchos años. Definitivamente tiene que pasar, digamos, tienen que darse algunas inversiones, como por ejemplo la modernización de la empresa de refinería de Talara, ¿no es cierto?, que definitivamente hoy no abastece el mercado nacional, y dependemos en gran parte de la refinería de La Pampilla. ¿Qué pasaría en el supuesto si la refinería La Pampilla fuese adquirida, por ejemplo, por una empresa chilena? Podríamos en algún momento estar a expensas, por ejemplo, de una empresa chilena en materia de hidrocarburos. Entonces también hay que ver por ese lado. Entonces, si se llegara a comprar, estaríamos hablando de dos refinerías grandes, una de ellas de Talara y esta refinería de La Pampilla, y que tendrían que pasar por todo un proceso de modernización que implicaría, digamos, una mejor producción, ¿no es cierto?, adicionalmente, no solamente para el mercado interno, sino de repente para el mercado internacional. Y podría en el tiempo esta empresa convertirse en una empresa grande de Latinoamérica, competitiva con las otras empresas transnacionales. Entonces creo que tenemos que tener confianza, y creo que esto tiene que pasar más por un tema técnico, no ideologizado ni político. Por eso consideramos que debe mantenerse y seguirse con el estudio y ver si tenemos la viabilidad de hacer que Petroperú pueda fortalecerse en el tiempo. Podríamos, sí. Va a pasar, claro, de hecho va a ser un proceso que implicará muchos años. De hecho, que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Tiene que ser todo un proceso, tiene que darse inversiones paulatinas que permitan la modernización de las refinerías, tanto de Talara y de ser el caso de la refinería La Pampilla, que dicho sea de paso, y esto lo sabemos, es anticuada y en estos momentos genera producción de combustible con mucho
contenido de azufre, ¿no? Y esto genera el deterioro de los vehículos. Claro. Está de más decir también, por ejemplo, el tema del precio del combustible. En estos momentos, el precio del combustible no está en relación a las rebajas internacionales que se producen. Es decir, si hay una caída del precio del petróleo a nivel internacional, esto no se refleja de inmediato en los grifos que expenden combustible, y en muchos casos incluso no se produce tal disminución. Sin embargo, si Petroperú entra de manera competitiva, digamos, al mercado, con precios mucho más justos y transparentes, definitivamente la caída de los precios del petróleo se notarían, ¿no es cierto?, en la demanda de los consumidores, y con esto, de alguna manera, tendríamos un combustible mucho más justo y de mucha más calidad, como la que en estos momentos existe. Claro. Para nadie es un secreto que el petróleo que vende Petroperú es de mayor calidad que la que vende la empresa de La Pampilla. ¿Podríamos en algún momento, congresista, entonces ponernos al mismo nivel que Brasil, por ejemplo, en lo que es Petrobras, en lo que es su planta? Claro, definitivamente, este es un país de mucho ingenio y de mucha creatividad. Nosotros los peruanos, a diferencia de muchos otros lugares, definitivamente tenemos ese gran poderío, ese gran capital humano que es el ingenio, la creatividad, el optimismo y la fortaleza. Considero que no solamente creceríamos como estas empresas, sino aún mucho más. Yo tengo la plena confianza que el hombre peruano es un hombre que tiene mucha creatividad, y definitivamente con las herramientas y los recursos y la tecnología necesaria y suficiente, estoy convencido, no solamente tengo la confianza, sino estoy convencido de que haríamos una empresa como Petroperú, una empresa realmente competitiva, si es que todos decidimos participar en un solo norte, sin tener en cuenta, digamos, el tema ideológico, el tema político. Por ejemplo, ayer escuché a alguien que decía el hecho que en este caso se pretende estatizar. Claro. Y no se trata de ninguna estatización, definitivamente, ni una nacionalización progresiva, o no se trata de nacionalizar los bancos, como se hizo, digamos, en la era del 85. No, sería un retroceso. Se trata de una empresa que voluntariamente pone sus activos al mercado, y que, dicho sea de paso, todos, ya sea empresas privadas o estatales, pueden ver y analizar si corresponde o no la adquisición de esto, ¿no? Bien, muchas gracias, congresista Gamarra. Vamos también a tener la opinión en estos momentos del congresista del APRA, Mauricio Mulder, en torno a este tema. Congresista Mulder, buenas tardes, bienvenido a N.